semana preparan los cantos. No sé exactamente cómo funciona, creo que ya está preparado un año por completo, pero como el Señor trabaja, hermano, precisamente vamos a estar, Dios me guió a tocar el tema acerca de la fe en esta noche, así que realmente con Dios no hay coincidencias y el Señor simplemente prepara y personalmente me gozo cuando veo cómo el Señor está preparando todo, ¿verdad? Así que, ¿cuántos están alegres esta noche, hermanos? A ver, levanten la mano los que están tristes. Gloria a Dios, hermanos, de verdad. Abran su Biblia, por favor. No quiero decirles cuántos iban a levantar la mano, pero abran su Biblia, por favor, hermanos, al libro de Mateo, capítulo 17, por favor. Mateo, capítulo 17 y versículo 14. Vamos a estar ahí. Amén. Mateo 14, y si no lo encontró, diga amén y haga como que ya lo encontró. Mira, ya está en la pantalla también, así que gloria a Dios en realidad por también la tecnología y todo lo que tenemos, pero lo más importante, la palabra de Dios. Así que ¿todos están listos, hermanos? Diga amén. Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 17 y versículo 14 dice así: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ponga atención ahí, hermano. Dice, vamos a volver a leer ese versículo. Dice: lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Versículo 17 dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Perdón, decía, y reprendió Jesús al demonio. Versículo 19 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Versículo 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, dice, no sale sino con oración y ayuno. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, gracias una vez más por la oportunidad que nos das de poder abrir tu preciosa palabra, Señor. Toma este inútil siervo en tus manos, Señor, para que con poder y de nuevo pueda predicar tu palabra esta noche, Señor. Háblanos a través de tu palabra, que tanto mis hermanos como yo salgamos diferente de cómo hemos entrado esta noche, Señor, y que no sea, quita toda palabra de hombre de mi boca, para que no sea yo el que hable, Señor, sino que sea tu palabra el que hable a tu pueblo. Ten comunión esta noche con nosotros, Padre, te lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Les decía, qué precioso en realidad, hermanos. Esta noche estaré hablando acerca de los obstáculos de la fe. Los obstáculos de la fe. Y imagínense en sus próximas vacaciones, hermanos, un BMW 2019 con todos sus lujos, tanto exteriores como interiores, y un BMW nuevecito para usted en sus próximas vacaciones. Usted está listo y todo, pero cuando abre el capó del carro, el carro no tenga motor, ¿qué pasaría? ¿Iría de vacaciones? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la parte más importante, sin duda, en algún automóvil es el motor. Ahora imagínense, para los hermanos que les gusta el básquetbol, imagínense la final de la NBA entre su equipo favorito, y póngale versus el otro equipo, el que no le guste. Pero está todo listo, todo preparado, las cámaras, todo listo, pero no hay un balón de básquetbol. ¿Qué pasaría? ¿Se jugaría esa final? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque la pelota, sin duda alguna, es la parte más importante en un partido de básquetbol. Ahora,
Sin duda alguna, hermanos, el elemento más importante en la vida del cristiano es la fe. Los cristianos, hermanos, dice ahí, ¿por qué dice? Porque por fe andamos, no por vista. Los cristianos andamos por fe, hermanos. Vivimos por fe. Oramos por fe. Dice la Biblia, es pues, ahora, ¿qué es fe? Dice la Biblia, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, hermanos, en otras palabras, es que usted crea aquello que va a suceder en el futuro. Pero que usted dice, va a suceder por seguro. Ahora, ¿por qué debemos, cuando oramos, por qué debemos tener una fe así? Algo cierto va a suceder con toda seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios milagroso, un Dios que no ha perdido su poder, hermanos. Y por eso es que debemos de tener confianza cuando oramos de que va a suceder, va a pasar lo que estamos pidiendo. La Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también nos dice allá en Hebreos 11:6, hermanos, que sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Ahora, por esta misma razón, hermanos, el enemigo siempre tratará de atacar nuestra fe, debilitarla, afectarla de alguna manera, poniendo en nuestras vidas obstáculos para afectar nuestra fe. Hemos leído en nuestra historia, hermanos, cómo Jesús les dice a sus discípulos, que les decía, hombres de poca fe. Hermanos, estamos hablando de los discípulos, los hombres que habían estado con el Señor y habían visto los milagros de Jesús. Ahora, si esto le sucede a los discípulos, si estas palabras fueron dichas por nuestro Señor para los discípulos, entonces ¿no le hace eso pensar que también eso puede pasar en nuestras vidas? Nosotros no hemos visto a Jesús así cara a cara. Hemos podido ver sus milagros y lo bueno que Él ha sido con nosotros a través de la fe. Pero si eso fue dicho a los discípulos, hermanos, ¿cuánto más eso le debería decir? Eso también aplica a nosotros y puede sucedernos a nosotros. Hombres de poca fe, les dice el Señor. Hemos leído en nuestra historia cómo Jesús les dice a sus discípulos, por vuestra poca fe, les dice el Señor. La fe, hermanos, de los discípulos, había sido obstaculizada. Al igual que los demás, que la fe de los discípulos, hermanos, nuestra fe puede ser obstaculizada o será obstaculizada. Veamos, hermanos, por medio de la palabra de Dios, cuáles son los obstáculos de nuestra fe. Vamos a ver, referente a esta historia, cuáles fueron los obstáculos de la fe de los discípulos. Primeramente vemos ahí, hermanos, empezamos ahí en nuestra historia, el primer obstáculo de nuestra fe, hermanos, es la duda. La duda, vea ahí Mateo 21. Acompáñenme por favor a Mateo 21, hermanos, por favor, adelantito. Mateo 21, 18. Mateo 21, 18. La duda, el primer obstáculo de nuestra fe, recuerde esto, es la duda. Mateo 21, 18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. Viendo esto, los discípulos, dice el versículo 20, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe, ¿y qué dice? Y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, ¿qué dice? Lo recibiréis. Pero ¿por qué a veces nuestra fe es obstaculizada, hermanos? Ahí dice acerca de la duda, y no dudares. La duda, hermanos, sin lugar a duda, es de que la duda está presente siempre en el ser humano. Pero en cuanto a nuestra relación, hermanos, con el Señor, la duda viene, por decirlo de esta manera, siendo un pecado. ¿Por qué? Porque
estamos dudando del poder de Dios. Cuando usted ora y dice, pero quién sabe si va a pasar, pero how about if, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa si no pasa? ¿Qué pasa si usted está orando pero con una duda? Bueno, voy a orar, quizás el Señor. No, hermanos. Cuando usted ora, debe orar, dice, con fe, sin dudar del que el Señor lo va a hacer. Porque dice allí, versículo 21, ve ahí, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe, ¿qué dice? Y no dudares. Solo haréis, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate al mar, dice, será hecho. Imagínense, hermano, esas son las palabras del Señor. Le dice, si le dijeras a este monte, quítate de ahí y échate al mar, será hecho, dice el Señor. Obviamente se ve imposible, ¿no? Pero esas son las palabras del Señor, hermanos. Cuando usted dice, cuando usted ora con fe, no dudando de que quién sabe si va a pasar. Decía el canto, por a los años 1000, algo así dice la alabanza, ¿cómo es que dice la alabanza, el último coro que cantamos? Porque por la fe, pero habla acerca de que a través de los años lograremos la victoria. ¿Por qué? Por la fe. Vamos a alcanzar, tener la victoria cuando nosotros pedimos algo, hermanos, a través de la fe, pero sin dudar. El primer obstáculo de nuestra fe, hermanos, es la duda. La duda, hermanos, es un obstáculo en nuestra fe porque pues no permite estar firmes. La duda, hermanos, nos hace ser inestables e impacientes. Según dice Santiago 1:6, dice que la duda nos hace ser inestables e impacientes. La duda y la fe, hermanos, tienen siempre una batalla en nuestro interior. Por lo que la única forma de vencer la duda es alimentando nuestra fe en Dios por medio de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que alimentamos nuestra fe por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo creyó usted cuando alguien le lee? ¿Cómo creyó usted en el Señor Jesús, que el Señor Jesús podía salvarlo del infierno? Cuando alguien le leyó o usted vio quizás con sus propios ojos lo que la palabra de Dios dice. De esta misma manera, hermanos, podemos incrementar nuestra fe, fortalecer nuestra fe leyendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Más que de alguna persona acá, sino es que todos hemos podido experimentar las maravillas, el poder de Dios en nuestras vidas, en las vidas de nuestros familiares. ¿Por qué? Porque hemos visto lo que Dios ha hecho. Pero podemos implementar nuestra fe cuando leemos la palabra de Dios. Y nuestra comunión con Dios, hermano, nos permite conocerle más. Cuando leemos la palabra de Dios, nos permite conocer más a Dios, porque es el Señor que nos está hablando a través de su palabra. El primer obstáculo de nuestra fe, hermanos, es la duda. Cuando usted duda de lo que le está pidiendo a Dios, ese es un obstáculo para que no se va a llegar a cumplir lo que usted le está pidiendo a Dios. No importa cuánto usted ore, no importa cómo usted ore, si hasta usted puede hacerlo de rodillas y puede orar 4 o 5 horas al día, pero si lo está pidiendo dudando, hermanos, ese es un obstáculo, es el primer obstáculo de nuestra fe, la duda. Porque dice el Señor ahí, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Dice, se cumplirá lo que tú le pides a Dios, pero simple y sencillamente sin dudar. El primer obstáculo de nuestra fe, hermanos, es la duda. El segundo obstáculo, hermanos, de nuestra fe es el temor. Acompáñenme por favor en Marcos capítulo 4, por favor. Marcos capítulo 4 y versículo 35.
Vamos a ver otra vez la historia de nuestro Señor, del Señor Jesús, allí con sus discípulos. Ve ahí, Marcos 4:37, 35, perdón, Marcos 4:35. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Dice: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40 les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, los discípulos decían: ¿quién es este? Cuando ellos estaban con el Señor, habían visto los milagros de Jesús, hermanos. Pero ¿por qué dice ahí el versículo 41? Dice: entonces temieron con gran temor. El temor, hermanos, es el segundo obstáculo de nuestra fe, es el temor. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, el Señor nos llama a no tener miedo, no temer, no temas, dice el Señor. Recuérdese, a José le dijo: dijo, sé valiente, no temas, le dijo. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo? Porque Él estará con nosotros hasta el final. No temas ni desmayes, dice, porque yo estaré contigo. Y sabe que, hermanos, es la misma promesa que usted y yo tenemos esta noche. El Señor estará hasta el último día, el último momento que usted y yo respiraremos sobre la faz de esta tierra. El Señor estará con nosotros. Gloria a Dios por eso. Entonces, si está con nosotros, ¿a qué temer? Nada, hermanos. Ahora, ¿habrán dificultades en la vida? Claro que sí hay. Unas peores que otras. Problemas, rodeado de problemas estaremos, hermanos. Pero simple y sencillamente, hermanos, el temor es el segundo obstáculo de nuestra fe. Es el temor. Cuando tememos, estamos orando, pero con temor. Pero ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? El Señor tiene control de la vida mía y la de usted. El Señor tiene control de su matrimonio. El Señor tiene control de sus hijos. El Señor tiene control de sus padres, de su esposo, de su esposa. Aún de las cosas más difíciles que entre nuestros ojos están, hermanos, el Señor tiene control de todo. Pues el temor significa, hermanos, apartar la mirada de nuestro Dios y ponerlos en las circunstancias que nos rodean y que nos pueden afectar. Segunda de Corintios 5:7 nos dice que usted y yo debemos caminar por fe, no por vista. Dice: porque por fe andamos, no por vista. Pero cuando estamos atemorizados, hermanos, significa que vamos por la vida caminando por vista y no con la fe puesto en nuestro Dios. El temor, hermanos, hace que usted quite la mirada del Señor y ponga la mirada en las circunstancias. Vea, fue lo que le pasó a los discípulos. Estaban con el Señor, estaban en la barca con el Señor, pero vieron que la barca se estaba haciendo. ¿No tienes miedo que perecemos? ¿Y qué les dice el Señor? Levantándose, dice, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Imagínese, hermano, usted ahí con el Señor y diciendo: levántate, ayúdanos. Y simplemente el Señor se levantó y dijo: calla. Y todo volvió a la calma. Qué paz me imagino yo que han de haber sentido los discípulos. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Les dice el Señor. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El temor, hermanos, hizo que los discípulos, aún estando con el Señor en la misma barca, la fe de ellos fue obstaculizada
por el temor que tuvieron. Usted y yo, hermanos, no deberíamos de tener miedo. El segundo obstáculo de nuestra fe, hermanos, es el temor. Podríamos decir entonces acertadamente que para quitar el temor de nuestras vidas tenemos que conocer las promesas de Dios y confiar en su palabra. Pero la palabra de Dios nos declara que el perfecto amor de Dios por nosotros es lo que echa fuera el temor de nuestra vida. En cualquier situación y circunstancia, hermanos, tenemos que estar seguros del amor de Dios. Hermano, el amor de Dios es tan grande que no se preocupe, el Señor está en control de todo. Por más difícil que parezca su situación, por más difícil que parezca mi situación, hay un Dios en el cielo, hermanos, que no ha perdido su poder y está en control de todo. Los discípulos, estando con el Señor, tuvieron miedo. Dice, el temor hizo a que se olvidaran quién estaba ahí. El temor, hermanos, en la vida suya y en la vida mía hará que nos olvidemos qué Dios tenemos. Tenemos un Dios todopoderoso que está en control de todo. Tercer obstáculo, hermanos, creo que es el último. Dejar cuántos me puso mi esposa. Creo que sí son 3. El tercer obstáculo en la vida del cristiano, hermanos, no se crea. El tercer obstáculo en la vida del cristiano es confiar más en el hombre que en Dios. Y sabe que, hermanos, usted y yo creo que hemos sido culpables más de una vez en esta situación. El tercer obstáculo de nuestra fe es confiar más en el hombre que en Dios. Acompáñeme allá a Marcos 11, por favor, adelantito, Marcos 11. Mire, traté de que las escrituras estuvieran más cercas para que usted no estuviera batallando. Marcos 11, 20. ¿Están ahí? Marcos 11, 20 dice así la palabra de Dios. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Tened fe en Dios. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? ¿Quién dijo quién había maldecido la higuera? El Señor. Y le dice Pedro todavía: Señor, mira, sí sucedió lo que dijiste. ¿Qué estaba pasando ahí? Le dice el Señor: o sea que ¿estabas dudando de mí? Por eso le dice el Señor: tened fe en Dios. El versículo 22, hermanos, es claro, nos dice: tened fe en Dios. Es decir, hermanos, nuestra fe tiene que estar bien enfocado. ¿En quién? En nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero cuando usted, lastimosamente, hermanos, muchas veces oramos, clamamos, ayunamos, pero no tenemos fe en Dios, sino en lo que nosotros hacemos. Tenemos fe en la oración, en lo que usted está haciendo. Tiene fe en que está ayunando, en que está orando. Pero ¿sabe qué, hermanos? La fe y el ayuno es un instrumento para que el Todopoderoso haga lo que usted le está pidiendo. Pero ¿cómo debemos de orar? Dijimos al inicio: ¿sin qué? Sin duda, sin temor. Cuando usted está orando, hermanos, por eso le decía, no importa si usted ora 4 o 5 horas, no importa si usted ayuna 3, 4, 5 días a la semana, pero si usted está confiando más en lo que usted está haciendo, que está orando y en que está ayunando, pero no está confiando en que Dios va a hacer eso, hermanos, cuando usted confía más, el tercer obstáculo de nuestra fe es confiar más en el hombre que en Dios. Muchos cristianos, hermanos, tienen fe en la oración, pero la oración es solamente un medio por el cual Dios manifiesta su poder. La oración, hermanos, voy a repetir esto: la oración es un medio por el cual Dios manifiesta su poder. Es un médico, no importa, hermanos, su pastor
un médico o la medicina es, usted puede venir a su pastor, puede ir al mejor médico, puede ir, no sé, póngale el nombre del pastor que usted se imagina que famoso, tremendo, lo que sea, pero usted va y usted le pide, hey, mira, ora por mí. Pero si usted no está orando con fe al Señor, no trabaja así. La fe es algo que personal. Usted puede ir al mejor médico, la mejor medicina, puede estar tomando el doctor le puede decir que está tomando usted la mejor medicina para X o Y enfermedad. Pero si no es por el poder de Dios, si no es por su fe en Dios, ¿sabe qué? No va a suceder lo que usted desea. Es lo que decía, la oración es un medio por el cual demuestra su poder. Los médicos y la medicina son un medio por el cual también Dios demuestra su poder. Ahora, tampoco le estoy diciendo no tome medicina, nomás pídele a Dios, no, ¿verdad, hermana Blanca? No funciona así. La fe en Dios acompañada, no. Los doctores, por alguna razón, Dios les dejó la sabiduría a los doctores. Ahora no diga usted, no, yo voy a confiar en Dios y no me voy a tomar su medicina. No sé si el próximo mes lo ve aquí. El médico, la medicina puede ser un instrumento que Dios también usa para demostrar su poder. Jeremías 17:5 nos dice algo muy importante. Acompáñenme por favor allá, hermanos. Jeremías 17:5. Jeremías 17:5, ¿está ahí? 3, 4 nada más. Algunos ya llegaron. Jeremías 17:5 dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Les decía, hermanos, el tercer obstáculo es confiar más en el hombre que en Dios. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. Cuando usted confía más en el hombre, ¿qué dice la última parte del versículo? Su corazón se aparta de Jehová. Y le decía, si usted confía más en el doctor que en lo que Dios puede hacer en su vida, simplemente dice la palabra de Dios, se está apartando de Jehová. Ese doctor Dios puede usarlo para sanarlo. Ese doctor Dios puede usarlo para darle muchos años más de vida. Pero la fe debe estar cimentada. Por eso decía al inicio, nuestra fe debe estar enfocada en Cristo. Dice, puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia, el autor y consumador de la fe. Segunda de Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe, hermanos, no debe estar, dice, cimentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios siempre nos animó, hermanos, por medio de su palabra, a confiar en Él antes que en los hombres. Y cuando usted y yo, hermanos, aprendemos a confiar en Dios antes que los hombres, créeme, todo lo que usted le pide, el Señor dice, todo va a suceder. Puede haber muchos hombres sabios y poderosos, muchos buenos médicos, hermanos, pero solamente hay un Dios verdadero y todopoderoso. Muchos hombres sabios y poderosos, muchos buenos médicos, pero hay uno, el médico de médicos, en el que usted y yo un día pusimos nuestra fe y confianza. Él es el que le da sabiduría a los doctores al cual usted visita. Pero cuando usted, hermano, cuando usted y yo confiamos más que en un hombre que en Dios, es un obstáculo de nuestra fe cuando usted y yo confiamos más en un hombre que en Dios. En Él, hermanos, en el Todopoderoso podemos confiar plenamente. Mire, vamos a ver dos historias ahí en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 y versículo 22.
Mateo 14, 22. Vamos a ver la historia de Pedro. Vamos a ver la historia de Pedro. ¿Qué pasó con él? Mire, ahí dice, Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, dice, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Me encanta Pedro, Pedro bien atrevido Pedro, ¿verdad? Y dice él: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29, y él le dijo: ven. Dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, dice, ni siquiera, no es ni siquiera al oír, pero al ver, dice, pero al ver, el viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué pasó ahí, hermanos, con Pedro? El Señor ya le había dicho: no temas, soy yo. El Señor le había dicho: soy yo. Entonces todavía dudando, estaba como probando, a ver si de verdad eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y el Señor dijo: ven. Y dice, descendiendo empezó a caminar sobre el agua, dice. Pero ¿qué dice? Viendo. ¿Qué pasó con Pedro, hermano? Simplemente él quitó sus ojos del Señor, quitó los ojos de Jesús. Es un claro ejemplo, hermanos, que usted y yo no debemos de quitar los ojos en Jesús. Y como seres humanos, hermanos, créame que es fácil. Nos fijamos muchas veces, y más yo creo, en cómo y qué hace el hermano, o cómo y qué hace tal persona. Pero hay un Dios todopoderoso en los cielos, hermanos. Aquel que murió en la cruz del Calvario por usted, que es perfecto. Y si alguien debe tomar ejemplo para su vida, usted y yo, es a Jesús. Usted y yo, hermanos, no debemos de quitar nuestros ojos en Jesús. Olvídese si el Juan, si el Pedro, olvídese de él. Enfóquese en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia, el autor y consumador de la fe. Ponga sus ojos en Cristo, hermano. Vea lo que pasó con Pedro, dice, y al momento, pero él al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe. ¿Qué le dijo? ¿Por qué? Dice la siguiente pregunta: ¿por qué dudaste? Ahí aparece otra vez, hermanos, ¿la qué? La duda. Cuando usted y yo oramos, pero con duda en nuestro cerebro, el Señor está diciendo: ¿por qué dudas? Me estás orando a mí, ¿no? Le dijo a Pedro, dijo: hombre de poca fe. Entonces cuando cuando oramos y dudamos, el Señor va a estar diciendo lo mismo a nosotros. Hombre, mujer, joven, niño, no sé, de poca fe. Me estás pidiendo, pero si acaso sucede. No, hermano, usted y yo debemos de orar confiadamente de que lo que le estamos pidiendo a Dios va a suceder. Y no que estamos demandando a Dios, pero confiamos en un Dios todopoderoso, en un Dios que no ha perdido su fuerza, y que la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Así que por más la situación, la tribulación que usted está pasando, pero simplemente confíe en el Señor, pídele al Señor sin duda, sin temor, confiando más en Dios que en el hombre.
Cuando Pedro quitó los ojos de Jesús y vio el viento, se hundió. Y sabe qué, yo digo, si él hubiera seguido teniendo los ojos en Jesús, hubiera podido llegar allá, nosotros hubiera dicho, wow, Pedro caminó sobre las aguas. Sí, hasta allá llegó. Pero sabe qué, hermanos, Dios todo lo prepara de una manera perfecta, porque Él sabe que usted y yo padecemos de lo mismo, y por eso nos dejó ese ejemplo ahí, para que usted y yo nos demos cuenta que cuando desviamos la mirada de Jesús y ponemos la mirada en el hombre o ponemos la mirada en las circunstancias, es cuando usted y yo tropezamos. El tercer obstáculo, les decía, es cuando nosotros confiamos más en el hombre que en Dios. Cuando quitamos nuestros ojos en Dios, cuando quitamos nuestros ojos en Jesús, es cuando usted y yo fallamos. Por el contrario, el contraste de esta historia, acompáñeme allá por favor a Génesis capítulo 22, hermanos, por favor. Primer libro de la Biblia. ¿Está ahí? Génesis 22, capítulo 22, versículo 1 dice, Génesis 22 dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrece allí el holocausto. Y no, dice, y ofrécelo. Está hablando de su hijo. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: ve ahí, hermanos, dice, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué dice? Y volveremos a vosotros. Hermanos, Dios le había dicho: ofrécelo ahí en sacrificio, ofrécelo a él. Pero mire, Abraham tenía fe en Dios de tal manera que le dijo a sus criados: hey, yo y el muchacho iremos. ¿Y qué dice? Y volveremos. Él tenía fe. Y vamos a ver más adelantito, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿A usted no se le enchina la pielecita cuando está leyendo esta parte de la escritura, hermanos? Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Imagínese ahora usted en esa escena poniendo a su hijo y poniendo la leña por encima. ¿Y qué dice? Entonces, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vea cómo responde Abraham. Dice, y respondió Abraham, ¿qué dice? Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Preparó todo, hermanos. El altar, la leña, lo ató y dice, y lo puso sobre la leña. Él estaba, hermanos, él no estaba jugando, él estaba dispuesto. Él iba a hacer lo que Dios le había pedido, pero él tenía fe que Dios, ¿qué dijo? ¿Qué decía el versículo 28? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Él no estaba jugando. Él iba a hacerlo, pero tenía fe en que Dios iba a proveer el cordero para el holocausto. Se lo había dicho a su hijo. Y dice el versículo 10:
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Le digo, si a usted no se le hace chinita la piel imaginándose esa escena, a mí se me hace chinita la piel. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ¿qué dice? Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, ¿y qué dice? Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Vea, hermanos, el contraste de Pedro andando con Jesús. Había visto a Jesús con sus ojos. Y tenemos aquí a Abraham, el padre de la fe. ¿Y por qué lo llaman el padre de la fe? Porque vea el acto de fe que él tuvo. Él no había andado con Jesús. Esto es muchos años antes, hermano. Pero era un hombre de fe. Él sabía que Dios iba a proveer. Era un hombre de fe, hermanos. O sea, él cuando oraba, primero, no dudaba. En segundo, oraba sin temor. Y en tercer lugar, él confiaba más en Dios que en los hombres. ¿Sabe qué, hermanos? Usted y yo deberíamos de seguir y tomar para nuestras vidas aquí el ejemplo de Abraham. Cuando usted le pide a Dios, le digo, no importa su situación, no importa por lo que usted está pasando, o quizás ni esté pasando por nada, pero lo que usted quiera pedirle al Señor, debe pedirlo con fe. Su fe, cuando usted ora, hermanos, debe ser, su oración debe ser primeramente, sin duda, sin temor y confiando en Dios antes que cualquier otra cosa. Cualquier tipo de enfermedad que tenga, hermano, ¿sabe qué? Dios está en control. ¿Que no fue Dios el que lo hizo a usted? Nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él nos hizo, hermano. Entonces, conoce cada célula, cada parte de nuestro cuerpo. Así que usted no se preocupe, Dios está en control de su vida, de su salud, de todo lo que esté pasando en su vida. Dios está en control. Como seres humanos, vos una palabra mexicana, ¿nos agüitamos? Claro que sí. Seguimos siendo seres humanos. Y cuando no vemos resultados, pero Señor, ¿por qué? Y podemos llegar a dudar. Y por eso les digo, hermanos, nos dejó el ejemplo el Señor ahí con Pedro. Pedro, viendo a Jesús, y el Señor le dijo, ven. Antes ya le había dicho, no temas, soy yo. Le dijo, ven. Pero cuando él quitó los ojos del Señor y vio el viento, fue cuando se empezó a hundir. Por el otro lado tenemos a Abraham, su único hijo. El Señor le dijo, ofrécelo en holocausto. Lo había preparado todo, pero era un hombre de fe que sabía que Dios iba a proveer. Usted y yo, hermanos, debemos siempre aplicándolo a esta noche, seguir el ejemplo de Abraham. Cuando oramos, debe ser una oración sin duda, sin temor y confiando en Dios antes que cualquier otra cosa. ¿Cómo está su fe, hermano? ¿Qué cosas, cuál de estas tres cosas aquí mencionadas está siendo un obstáculo en su fe, en su relación con Dios? Si quizás no haya ninguna, gloria a Dios. Pero quizás diga, hay alguna que dice, quizás yo necesito mejorar en este área. ¿Cómo está su fe, querido hermano, esta noche? Vamos a orar.